buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Aún con la emoción que nos ha dejado este acto por el aniversario 120 del inicio de nuestra guerra de independencia de 1895 y también la condecoración de nuestros 5 héroes como héroes de la República de Cuba, pues estamos iniciando esta mesa redonda de hoy que pretende acercarnos desde el conocimiento de historiadores reconocidos de nuestro país a lo que significó el alzamiento del 24 de febrero de 1895 y la guerra necesaria convocada y organizada por nuestro héroe nacional José Martí. Tengo el placer de compartir esta mesa redonda de hoy con el doctor Eduardo Torres Cuevas, presidente de la Academia de Historia de Cuba y también director de la Biblioteca Nacional José Martí, el doctor Ibrahim Hidalgo Paz, académico de número de la Academia de Historia, el doctor Joel Cordoví, académico también de número de la Academia de Historia, y el doctor Elier Ramírez, académico concurrente de nuestra Academia de Historia de Cuba. Con este elenco de lujo, pues estaremos acercándonos a la historia de nuestro país, a ese momento que fue sin duda uno de los más definitorios de la historia patria, la guerra necesaria convocada por Martí, su inicio y también su final, que marcó para Cuba también importantes derroteros que vale la pena analizar un día como hoy. Así que les propongo que nos acompañen en esta mesa redonda. Hace 120 años comenzó el levantamiento del pueblo cubano para alcanzar su definitiva y total independencia. El amor a esa libertad, a esa soberanía, a esa esperanza, comenzó mucho tiempo atrás, quizás desde el instante mismo en que comenzó a formarse lo que llamamos comúnmente la identidad. Y aquí estamos hoy, oh patria amada, oh bandera dulce por la cual tantos lucharon. No importa que tú, maestro generoso, te hayas sido tan pronto aquel 19 de mayo. Tuviste una profunda convicción profunda. Yo sé desaparecer, pero mis ideas prevalecerán. Y esas ideas han prevalecido. Fueron las ideas que se defendieron en el proceso histórico del Moncada. Fue la conquista que conquistó a los muchachos que se reunían en la calle de Prado para escuchar la voz de aquel joven que había irrumpido en la universidad como un torbellino. Y un día me dijo una de sus hermanas, un día volvió a la casa y papá ya lo sabía, vienes a buscar al chiquito. El chiquito está aquí con nosotros y el grande está con nosotros todavía. ¡Viva Cuba! José Martí nos había dicho, la libertad cuesta muy cara y es necesario o resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio. Ese precio era la guerra necesaria a la que convocó el maestro y que tuvo su inicio el 24 de febrero de 1895. ¿Cómo catalogar, Ibrahim Hidalgo, esa labor organizadora de José Martí, ese renacer del espíritu independentista en nuestro país concretado en aquella acción del 24 de febrero de 1895? Precisamente comienzo por la idea de la guerra necesaria. Era necesario arrancarle al colonialismo español la libertad de Cuba, puesto que todos los otros procedimientos habían fallado. Pero también habían fallado los procedimientos empleados por el movimiento revolucionario cubano desde el final de la Guerra de los 10 años hasta 1892. Muy brevemente podríamos ver así puntos, el cual en la guerra chiquita sería un punto inicial. Allí está Martí. En el año 82 Martí trata de unir a los revolucionarios, no lo logró. Se unió a la organización encabezada por Gómez y Maceo, el plan de San Pedro Sula del 84-86, pero se separó de ellos por los métodos que empleaban, con los cuales él no estaba de acuerdo. Cuando termina, ya como sabemos, en el año 86, este intento liderado por Gómez y Maceo,
es cuando Martí reinicia sus apariciones públicas. El discurso de 1887 marca un hito en este sentido. Estaban todas las condiciones creadas, había una tradición de lucha, ya había una nacionalidad en formación muy avanzada, pero faltaba la unidad. Que había sido la principal causa de la derrota en la anterior contienda. Creo que en Martí, en la obra completa de Martí, si buscáramos esa palabra, ese concepto, en Martí la unidad es un concepto político, lo vamos a encontrar por todas partes. Martí es el hombre que propicia la unidad. Pero ¿sobre qué base había que propiciar esa unidad? ¿Cómo lograrlo? Lo que había fallado hasta el año 92, quizá podríamos precisar más aún, hasta el año 91, cuando él realmente es reconocido ya por las emigraciones como el que puede llevar adelante un proyecto revolucionario novedoso que puede dar resultados, es por los métodos que se estaban utilizando hasta entonces. Si buscáramos los antecedentes, podríamos ir al año 80, la lectura en Steg Hall, y allí prácticamente está planteando lo mismo que va a plantear 12 años después, que hay que utilizar métodos nuevos para una nueva etapa. Esa nueva etapa se hacía cada vez más evidente que era una etapa en la cual se había madurado el pueblo revolucionario cubano y ya no se podía convocar simplemente a un enfrentamiento armado, nada más. No, ya había que tener un proyecto de futuro, había que decir qué vendría después de la guerra. Recordemos que en Cuba la esclavitud duró hasta el año 86, quiere decir que había que ocuparse también de lograr la integración de esa masa de esclavos de recién liberados a un proyecto nacional. Había divisiones de todo tipo dentro de los grupos diversos que se encargaban de intentar un nuevo proceso revolucionario. Civiles y militares separados. Generaciones incluso también de combatientes. Que ya hay que tener en cuenta que ya eran generaciones diferentes. Divisiones entre la clase obrera internamente por el anarquismo y otros proyectos cercanos al marxismo. En fin, había una división por todas partes. Martí plantea que la unidad tiene que estar centrada en un tema, en un aspecto, en un asunto fundamental y esencial: la independencia nacional. Todo lo demás tenía que ser aplazado. Todo se subordinaba a ese gran objetivo. El gran objetivo era la independencia nacional. Y civiles y militares tenían que unirse. Y aquí es donde empieza a fraguarse en la mente de Martí, ya desde el año 87 vemos que ya va consolidándose esta idea de crear una organización totalmente nueva. Una organización que se va a llamar Partido Revolucionario Cubano. Claro, en el año 87 todavía no tenía ese nombre, pero es la idea de una organización político-militar. Es decir, no había diferenciación alguna entre aquellas personas que no habían participado con las armas en la mano y los militares. Al contrario, había que unirlos. Si vemos cómo él concibe en las bases del Partido Revolucionario Cubano y en los estatutos secretos, nos damos cuenta de que los clubes no son clubes de civiles, de militares, de hombres, de mujeres, de obreros, de proletarios, de trabajadores. No, es sencillamente los clubes revolucionarios. Y dice, todos los hombres de buena voluntad. Expresión que, bueno, ya incluye a todos, no excluye a nadie. Y hay algo que es muy evidente: se excluiría el que quisiera excluirse, porque las puertas estaban abiertas. Las puertas estaban abiertas inclusive hasta para aquellos que criticó muy fuertemente, en el caso de los anarquistas, que los criticó muy fuertemente. Sin embargo, en Cuba se realizó un congreso que prácticamente tuvo que ser reprimido por las autoridades, porque hasta los anarquistas consideraron que Martí tenía razón en el sentido de que había que luchar por la independencia nacional. Es decir, se abrirían nuevos espacios con la independencia para una lucha social de otro tipo. Hasta eso logró Martí.
Entonces, digo organización político-militar porque si vemos ya no la parte conceptual, sino en la práctica, ¿cómo se realizó? Bueno, había actividades públicas, que eran los clubes, los cuerpos de consejo, las reuniones, los mítines, la recaudación de dinero que se hacía en los talleres de tabaquería, que se hacía en el comercio, se hacía tómbolas, bailes, todo lo que pueda dar dinero para los fondos del partido. Todo eso era público. Inclusive las bases del Partido Revolucionario Cubano se publicaran, no solamente en Patria, el periódico que dirigió Martí, sino en muchas otras publicaciones, las bases. Es decir, que todo esto era público. Pero una guerra no se organiza de esa manera. Una guerra requiere, en primer lugar, de la sabiduría de aquellos que ya tienen una experiencia militar, claro. Sea más o menos profundo ese conocimiento. Y Martí sabía que la personalidad que iba a poder encabezar una rama militar, es decir, un aparato militar, era Máximo Gómez. Por lo que él, si cualquiera puede leerlo, la carta que le escribe a Gómez, donde le ofrece encabezar la rama militar. Es la rama militar del partido. Él no llega allí simplemente como Martí, él va como delegado. Además tuvo la sabiduría, Martí, de antes de llegar a Gómez hacer una consulta, yo diría una elección, porque esa consulta se le hizo a todos los militares graduados, es decir, militares que tuvieran grados militares, ¿no? Es decir, que venían de las gestas independentistas anteriores. Hizo esa consulta con los militares graduados y, como dice casi rayano en la unanimidad, es decir, el voto fue mayoritario, casi rayano en unanimidad por Gómez. Quiere decir, cuando él va a ver a Gómez a República Dominicana, lleva la anuencia de esos compañeros de lucha del viejo militar que Martí decía, el nombre mágico de usted. Es decir, cuando se invocaba el nombre de Gómez era un nombre mágico. Los combatientes sabían que si él estaba al frente, la guerra era posible. Y Martí tuvo que ir a la conquista de Gómez, porque hubo también esa discrepancia, que son parte de esa historia de construcción de un proceso como el que llevó a la Revolución del 95, ¿no? En esas divisiones está también esta separación de Martí del plan Gómez Maceo. Pero además de eso están las divisiones incluso entre Gómez y Maceo, que, no hay tiempo para entrar en esos detalles, pero había un distanciamiento. Y Martí logró unir esas voluntades. Martí logra que Gómez participe y además de eso, que en el plan esté la personalidad de Maceo como personalidad central de una de las expediciones. Va a ser el que encabece la expedición que va a ir por el sur de Oriente. Así que ya con esto Martí logra la unificación de voluntades y de hombres. Ya lo que quedaba era precisamente reunir el dinero suficiente para adquirir el armamento y para organizar las expediciones, es decir, los barcos, etcétera. Aquel famoso mensaje de giro de Gotado que debía llegar para dar a empezar todo el alzamiento del 24 de febrero. Sí, porque el plan, que fue el plan que concibieron Gómez y Martí, que dicen que fue en una boardilla, que por cierto me han dicho que ya esa boardilla no existe en la casa, lo que queda de la casa de Gómez. En esa boardilla ellos elaboraron ese plan, que era un plan que le debe mucho ese plan, era Gómez el que lo estaba haciendo, le debe mucho al plan Gómez Maceo, y era las 3 expediciones y el alzamiento interno. Y eso fue lo que pasó el 24 de febrero, pero de eso vamos a seguir hablando aquí en nuestra mesa redonda, así que yo les propongo que nos acompañen para vivir un poco de nuestra historia, para saber de dónde venimos y también para saber con firmeza hacia dónde vamos.
Logró Martí la hazaña de fundar el partido, de unir las voluntades de todos los cubanos dignos, de las generaciones que hicieron las gestas independentistas anteriores y los que se sumaban ahora a esta nueva batalla por la independencia del país. Y logró, por supuesto, que se unieran los emigrados y los que estaban en Cuba en ese deseo de conquistar la independencia de la patria. El 24 de febrero fue la fecha indicada. Giro agotado fue la orden que se dio a quienes en Cuba ya estaban listos para comenzar la gesta independentista. Siempre se ha hablado mucho, Joel, es uno de los grandes mitos de nuestra historia, del grito de Baire. Pero sabemos que hubo muchos gritos ese día. Y me gustaría entrar también en esa historia. ¿Qué pasó el 24 de febrero de 1895? ¿Qué figuras jugaron un papel, un rol fundamental en esos alzamientos? Hay que tener en cuenta, primero, lo que decía Ibrahim. La guerra que organiza Martí es una guerra, es una obra de pensamiento. Y es un resultado a la vez de formas de organización, búsqueda de formas de organización viables. No obstante, el fracaso del plan, que es el plan de alzamiento, el plan de Fernandina, va a traer como consecuencia una serie de desajustes desde el punto de vista de lo que se tenía concebido por Martí, por Máximo Gómez, por Antonio Maceo, por las principales figuras implicadas dentro del alzamiento revolucionario. Por lo tanto, cuando se da la orden de alzamiento, ya a finales de enero de 1895, ya hay una serie de elementos de contradicciones, de complicaciones dentro y fuera de la isla que van a hacer que el alzamiento no se produzca de la manera simultánea o lo más simultáneo posible, como decía Martí en la orden de alzamiento que va a ser firmada también por el general Enrique Goyazo y por José María Rodríguez. No obstante, se van a producir una serie de levantamientos armados a lo largo de la isla. En primer lugar, en la zona occidental. En el propio occidente de la isla se va a levantar en Matanza, en Ibarra, en una finca La Ignacia, se va a ver un levantamiento importante. Incluso el doctor Pedro Betancourt había señalado esta finca como un centro importante de levantamiento, a raíz del cual, una vez los hombres levantados en armas, se iban a sumar una serie también de figuras importantes de ese levantamiento. Estoy pensando, digamos, en el médico Martín Marrero, en Joaquín Pedroso, y una vez ya levantado en armas, pues el general Julio Sanguilí pues se haría cargo del levantamiento en la zona de Occidente. ¿Qué sucedió? Realmente en caso de Julio Sanguilí, al igual que Pedro Betancourt, fueron capturados la propia mañana del 24 de febrero. Mientras Juan Gualberto Gómez, que era una pieza esencial, el delegado del delegado, sí se levanta en armas antes del 24 de febrero, pues Julio Sanguilí, Pedro Betancourt, que eran también piezas claves. Julio Sanguilí, jefe del levantamiento en el occidente, pero Betancourt, el doctor Betancourt, era el jefe del levantamiento en Matanza, no van a asistir a esa cita y por lo tanto es capturado. Ya el capitán general Emilio Calleja, gobernador del Español, había ante los movimientos... Ya tenía información. Era domingo, por supuesto se había decidido el levantamiento un 24 de febrero, el primer domingo de carnaval. Por lo tanto, las autoridades españolas lo primero que dijeron es que era un levantamiento carnavalesco. O sea, justamente tratando de minimizar lo que había sucedido, pero a pesar de que dijeran que era un levantamiento carnavalesco, lo cierto es que habían tomado medidas y habían reforzado la vigilancia y por lo tanto capturan a los principales líderes. No obstante, hay que tener en cuenta este valor, esta hidalguía, este coraje de Juan Gualberto, de Antonio López Coloma, de Tranquilino Latapier. Tranquilino Latapier era joven, un estudiante cuando se produce el levantamiento, y de otras figuras importantes dentro de esa zona occidental. Vinculado al movimiento de Ibarra, del levantamiento de Ibarra y del levantamiento de Hawái Grande, que justamente lo va a protagonizar el médico Marrero, va a levantarse Joaquín Pedroso. En la villa, la zona de Aguada de Pasajeros, va a producir un levantamiento que va también a contar con un aporte importante de algunas partidas de Matagas, que a pesar del incremento desde el punto de vista numérico de hombres, van a sufrir lo que va a sufrir los levantamientos en prácticamente toda la zona del occidente, que es la ausencia de materiales bélicos, o sea, la ausencia de armas, la ausencia de municiones y... a diferencia de la zona occidental, que al final van a estar desarticulados estos movimientos, se producen el 24 de febrero, pero al final muchos van a tener que incluso acogerse al indulto de las autoridades españolas. El caso de Juan Gualberto Gómez, por ejemplo, que después va a ser capturado y conducido a las cárceles de Ceuta, y otras figuras que van a correr peor suerte, como el caso del propio López Coloma, que va a ser ejecutado. No obstante, sí hay que tener en cuenta la importancia
importancia del levantamiento en Oriente, a diferencia de lo que va a ocurrir en Occidente, por tres cuestiones fundamentales. Primero, que va a ocurrir no solamente que se va a levantar en armas de una manera ya, digamos, mayoritaria, simultánea. Segundo, que van a contar con los principales jefes hasta ese momento en la isla, digamos Guillermo Moncada en la zona de Santiago de Cuba y Bartolomé Mazó en la zona de Manzanillo. O sea, están los principales jefes en el momento del levantamiento. Los que estaban en la isla estaban presentes. Y por lo tanto van a producir, no solamente se va a producir el levantamiento, sino que también estos levantamientos van a lograr una sostenibilidad. O sea, se van a lograr mantener en las armas. Y esto es importante. No solamente va a ser Santiago de Cuba, no solamente con Guillermo Moncada, no solamente va a ser en Vallate el levantamiento protagonizado por Mazó, que traía por supuesto una credencial preciosa, que es el hecho de haberse levantado con Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre del 68, sino que también van a levantarse otras regiones, otras jurisdicciones de la zona oriental, como el caso de Bayamo, donde 3 coroneles de la Guerra Grande van a estar presentes en ese llamado. Se va a levantar Guantánamo, digamos que era una efervescencia. En Guantánamo van a haber diferentes partidas con hombres que vienen del 68, con pinos nuevos que también están vinculados a estos militares ya probados por la guerra, y por lo tanto van a haber diferentes núcleos de conspiración y de movimiento, aun cuando existieran figuras, digamos, como el caso del coronel Pedro Agustín Pérez, Periquito Pérez, que va a tener, legendario general de las tres guerras, va a tener un liderazgo importantísimo dentro de ese movimiento. Y así se va a levantar Manzanillo, Bayamo, Santiago de Cuba, Holguín y, por supuesto, que Jiguaní con el poblado de Baire. Aquí es donde vienen también los conflictos y las polémicas, el grito de Baire. Las tradiciones forman parte de la historia. Claro. Y está claro que el grito de Baire forma parte de nuestra tradición. Tradición que no se inicia ni después de 1959, ni siquiera con la República de 1902, la República neocolonial. Ya desde el propio inicio de la guerra, la prensa española o proespañola está hablando del grito de Baire. Y está hablando del grito de Baire tratando incluso de hasta de minimizar el resto, el movimiento, ¿no? Minimizar el movimiento y al mismo tiempo darle un sentido autonomista. Porque lo que están planteando es que los que se levantaron en Baire estaban levantando la bandera del autonomismo. Sin embargo, en 1896 hay un autor, un español, que publica en Puerto Rico un trabajo que se titula, él se llama Manuel Monfort, y el trabajo se titula Historia de la Guerra de Cuba. Fue en el año 1896, y donde él aclara bien que ni Jesús Rabí, figura importante dentro del movimiento de estas zonas, Jiguaní y Baire, ni las figuras principales que van a estar vinculadas a Saturnino Lora, a este movimiento, en ningún momento se pronunciaron por la autonomía. De hecho, uno de los grandes problemas que van a enfrentar, lo enfrentó Mazó, lo enfrentó Guillermo Moncada y lo va a enfrentar también Saturnino Lora con Rabí, son las sucesivas comisiones de paz sin la independencia. De esto vamos también a estar hablando en esta mesa. O sea, el elemento autonómico, la autonomía como una propaganda, y una de las figuras que más va a enfrentar la campaña autonomista y la campaña desmovilizativa de esta prensa va a ser justamente Saturnino Lora y Jesús Rabí. Por lo tanto, el hecho de achacarle el levantamiento de Baire un propósito autonomista realmente formaba parte de esta campaña pro-española para desarticular y desmovilizar al movimiento revolucionario. ¿Qué es lo que tiene que quedar claro? Que hay una realidad. El 24 de febrero no solamente se levantó Baire, hubo un levantamiento en diferentes regiones de la isla, desde el occidente, la villa y la zona también de Oriente. Y fue un levantamiento clave, porque aunque con el fracaso del plan y el hecho de que los principales jefes militares, Gómez, Maceo, Serafín Sánchez, Carlos Roloff, no pudieran estar de manera... Llegar en el momento, sin embargo, el hecho de que se lograran levantar a contrapelo de todas las adversidades, que también vamos a estar hablando en esta mesa, y el hecho de que se lograran mantener en armas, ya sí esto fue importante, porque cuando llegan los expedicionarios ya existían focos revolucionarios. Y ese vigor de Oriente, esos levantamientos de Oriente, fueron los que dieron la posibilidad también de que la llegada después de Maceo, de Flor Crombé, de Martí, de Máximo Gómez, pues tuvieran ya un escenario donde realmente encontrar asidero después de su llegada, ¿no? Se estaban preparando hasta las condiciones, porque el propio Maceo envía, hay un emisario, que es Emilio Giró, que está en Guantánamo, incluso en la finca La Confianza, donde se levanta Emilio Giró, redacta un acta de levantamiento, donde declara la decisión de los cubanos de la independencia o la muerte,
y que Cuba sería independiente. Ese es Emilio Giró. Y Emilio Giró es un enviado de Antonio Maceo. Y Emilio Giró tenía que entrar en contacto con justamente Periquito Pérez para preparar las condiciones en la zona de Guantánamo para una vez que se lograra el desembarco de la expedición. Desde luego que existe una coordinación. Y por eso planteaba al inicio, y de ahí las palabras también del doctor Ibrahim, de la importancia de entender también la guerra del 95 para poder distinguirla de otros empeños anteriores como obra de organización, como obra de pensamiento, donde se lograron limar, no eliminar, muchas asperezas de las contiendas anteriores, pero que evidentemente sí facilitó el logro de que se levantaran en armas y al mismo tiempo que se mantuvieran en armas, al menos la zona oriental. Ahí está la grandeza, decíamos, de José Martí, haber logrado esa unidad, haber logrado esa vinculación y haber logrado que esos grandes héroes de las luchas independentistas anteriores encontraran asidero en esta guerra para enfrentar, después de desastres sin dudas que habían ocurrido en ese proceso revolucionario, enfrentar con todo ímpetu esta nueva aventura por la independencia del país, ¿no? Desde luego, la figura de Martí desempeña un papel importante, clave. No podemos entender la revolución, porque hablamos de la guerra, no podemos entender la revolución del 95, que tiene una trascendencia mayor que la guerra, y que en ella están implicados elementos no solamente desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista político, sociales. No lo podemos entender si la obra previsora y la obra de pensamiento. Como decía Martí, desde la propia preparación de la guerra, preparar la guerra ya es la guerra. Y por lo tanto, él está hablando justamente, se está dando cuenta de que desde la base tiene que crearse ese gran proyecto, esa colosal empresa, que es emprender una revolución, pero con base sólida, con base firme y sobre todo con la unidad de los pinos viejos, con los pinos nuevos, y sobre todo a partir de una concepción que Martí tenía muy claro. Todos los cubanos realmente que estaban vinculados con el movimiento revolucionario sabían que la ruptura con España tenía que ser por la vía armada. El problema estaba en cómo hacerlo, y ese cómo tiene que ver no con el contenido, sino con la forma. Y los conflictos y las contradicciones de los empeños anteriores no habían sido de contenido, sino de forma. Cómo limar asperezas, cómo lograr coaligar, aglutinar, es ahí la grandeza de Martí. Martí, que vio no solo, o logró que todos los cubanos vieran a la independencia como el objetivo supremo, sino también que miraba hacia la república, hacia ese ideal de lo que vendría después de la revolución, después de la guerra, y que decía que se morirá por la república después, si es preciso, como se morirá por la independencia primero. Y esa fue la convicción que llevó a todos aquellos hombres que se lanzaron el 24 de febrero de 1895. Pero hay más para repasar esta historia. Yo les propongo que nos sigan acompañando aquí en la Mesa Redonda. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional, acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Ya había dicho Martí, el desdén del vecino formidable que no la conoce es el peligro mayor de nuestra América. Y la historia de Cuba y el momento de 1895 también tienen mucho que ver con esa relación que ya se vislumbraba entre Estados Unidos y nuestra América. Se ha hablado de dos temas, Elier, que me parece que nos pueden, Elier, que además estudioso de las relaciones de Cuba y Estados Unidos, que nos pueden llevar a entender también el contexto en el que se da esta guerra. Por un lado se hablaba del movimiento autonomista, cómo se relaciona en ese momento de la historia el ideal independentista por un lado con el ideal autonomista que existía en ciertos sectores de la isla, y también la presencia norteamericana. La Fernandina creo que es un momento importantísimo para entender también lo que pasó en la guerra del 95, y me gustaría que nos ayudara pues a situar en contexto estos dos elementos del 95. Bueno, para entender el papel del Partido Autonomista frente a la guerra necesaria, es necesario, yo creo, de alguna manera también explicar qué cosa era el autonomismo, porque realmente no ha sido un tema tan recurrente por razones lógicas como el independentismo en nuestra historiografía, el conocimiento del pueblo cubano, ¿no? Es decir, el independentismo no fue la única corriente política que estuvo presente en el siglo XIX, y el anexionismo también, que es quizás también la corriente política. Los dos extremos. Los dos extremos, el integrismo y el autonomismo, que es una versión quizás la más elaborada del reformismo cubano decimonónico, ¿no? El ideal autonómico está presente prácticamente en estos distintos siglos reformistas, pero no es hasta 1878 en que surge como partido.
Y lo interesante de esto es que le debe su existencia de alguna manera a la guerra de los 10 años. Es decir, todos sabemos que después de una guerra, de una revolución, las cosas de alguna manera no quedan igual. Tienen que producirse ajustes en el sistema precisamente para mantener la dominación. Y es el momento en que surgen los distintos partidos políticos, el Partido Unión Constitucional y el Partido Autonomista, que no nació para evolucionar pacíficamente hacia la independencia, sino más bien para servir de valladar a esa independencia. Y un momento clave para entender esta historia es 1879, la guerra chiquita. Es decir, ya desde ese momento el autonomismo, que estaba de alguna manera en medio de dos fuegos, es decir, por una parte criticaba es decir, el colonialismo español en su modo más reacio, y al mismo tiempo estaba, es decir, tenía que adoptar una postura. ¿Qué postura iba a adoptar con respecto al independentismo? Y en la guerra chiquita ya, es decir, adoptan por sumarse a su verdadero enemigo, que era España, y empiezan a hacer una campaña a través de la prensa, y sobre todo una campaña caracterizando a ese movimiento, a esa guerra chiquita, como una guerra racista. De hecho, incluso el capitán general de ese momento debía decir que había tenido un papel más importante, comparándolo con 20 batallones, es decir, que había sido más efectivo que 20 batallones esa campaña contra el movimiento independentista. Martí, dentro de todo esto, va a desarrollar una fuerte batalla ideológica frente tanto al anexionismo como al autonomismo. Sin embargo, es interesante que cuando uno empieza a revisar sus publicaciones en Patria, que Patria por supuesto jugó un papel importante en esa batalla ideológica, él le dedicó más tiempo al autonomismo que al propio independentismo. ¿Por qué? Porque los autonomistas estaban en Cuba, eran personas ilustradas, eran personas que de alguna manera movilizaban, que hicieron aportes desde el punto de vista de la crítica estética, de la oratoria, de la filosofía, eran grandes, prestigiosos, intelectuales, y a Martí le preocupaba en gran medida que de alguna manera las masas cubanas se confundieran, porque de alguna manera también el discurso autonomista a veces era interpretado como un discurso independentista por las críticas que hacían al colonialismo español pidiendo reformas. Pero Martí, al mismo tiempo que desarrollaba esta crítica, es interesante cómo todo el tiempo está tratando de hacer labor prosélita sobre el autonomismo y sobre sus figuras principales, ¿sí? Tratando de atraerla a la revolución. Incluso él dice una frase que a mí me gusta mucho citar, él dice: el templo está abierto y la alfombra está al entrar, para que dejen en ella las sandalias los que anduvieron por el fango o se equivocaron de camino. Y hay una anécdota en 1894, a partir de al hijo de armas que se iba a desembarcar por Camagüey, donde está Enrique Loynaz del Castillo imbricado. Enrique Loynaz del Castillo va a escribir una respuesta a una crítica que hizo el partido local autonomista a la independencia, ¿no? A este intento de desembarcar armas, y le da el documento a Martí para que lo revise, y en uno de sus fragmentos decía el horror de su conducta, refiriéndose al papel del autonomista, y Martí le tacha horror y le pone el error de su conducta. Es decir, estaba todo el tiempo tratando de sumarlos Es parte de ese espíritu de unidad del que Martí hacía gala, ¿no? Exacto, que está presente, es decir, no solo hacia los autonomistas, está también como él trató después de sumar a los mismos quintos españoles, ¿no? Que eran los que venían a pelear a la guerra, que eran las clases más desposeídas de España, que no podían pagar el dinero que se les pedía es decir, para evitar que los mandaran a la guerra, y también hacia las mismas clases de Cuba. Es decir, Martí va a tener una política todo el tiempo de atracción y de sumar, y para nada restar, ¿no? Y el autonomismo fue un foco de atención de él en ese sentido. Pero bueno, ¿qué pasa a partir del 24 de febrero? Bueno, desde prácticamente 2 días después del estallido, ya en la prensa autonomista El País, que era el periódico, el órgano donde reproducían sus ideas, ya empieza a manifestarse en contra de la independencia, hacen un manifiesto al país, incluso declarándose como los verdaderos representantes de la nación, que era totalmente falso. Sí, el autonomismo nunca llegó a ser un fenómeno de masas en la isla. Está esto que decía Cordoví, es decir, las distintas comisiones que empiezan a ir al campo Mambí para tratar de hacer desistir a los mambises de la lucha. Hay 2 fundamentales, la de Herminio Leiva y la interesante Juan Bautista Espotorno, que había hecho un decreto durante la guerra de los 10 años planteando que el que viniera con mensajes de paz al campo Mambí tenía que ser pasado por las armas,
incluso se dice, porque se acercaron sobre todo a Bartolomé Mazó, se dice que alguien de las tropas de Bartolomé Mazó pidió que se le aplicara a Espotorno su propio proyecto de la guerra de los 10 años. Dan un apoyo, es decir, desde el primer momento a Martínez Campos, que viene como capitán general sustituyendo a Calleja, y lo más terrible de todo es que después apoyan a Valeriano Weyler. Bueno, que sabemos todos la historia nefasta que tuvo Valeriano Weyler en la historia de Cuba. Celebran la muerte de Maceo junto con los integristas, los voluntarios. Por supuesto que en este proceso también hay muchos autonomistas que empiezan ya a pasarse a las filas de la independencia, algunos con buenos propósitos y otros para montarse en el carro de la revolución de alguna manera para frenar su radicalidad, ¿no? Para obtener beneficios y hacer una especie de revolución desde arriba y no desde abajo. Que es algo que se aborda un poco también en los libros de Ramón de Armas, La Revolución Pospuesta, o Antonio Álvarez Pitalúa, que también ha abordado cómo estos autonomistas de alguna manera empiezan a penetrar las distintas estructuras de la revolución para tratar de restarle su radicalidad, ¿no? Y bueno, no estaba presente Martí y Maceo a partir de 1896, quienes podían haber jugado un papel en este sentido. Que eso no se puede olvidar nunca. Por supuesto, la prematura muerte de Martí también tuvo mucho que ver en el futuro destino de esa guerra. Y por supuesto no se puede entender nuestro destino de hoy si no entendemos también esas tres corrientes que siguen prevaleciendo en la historia: el autonomismo, el independentismo y el anexionismo. Eso es parte también, todavía sigue siendo parte de ese pensamiento ideológico al que nos enfrentamos en las actuales circunstancias, como sigue siendo también muy importante, por supuesto, para los destinos de esta isla. Lo fue desde aquel momento, lo sigue siendo hoy la relación con Estados Unidos. Cómo Martí vivió del momento en que convirtió a Estados Unidos en su principal base de operaciones a el momento en que define a Estados Unidos también como el principal peligro para la independencia a la que aspiraba Cuba. ¿Qué papel jugó Estados Unidos previo y durante esa contienda? Bueno, más o menos hay una continuidad con respecto a la política de Estados Unidos hacia Cuba durante ese siglo XIX, que podemos definir a partir de 1823. Es decir, el diseño de política que Estados Unidos había elaborado para Cuba, la llamada teoría de la fruta madura o la política de la gravitación política, es decir, se mantiene también durante la guerra del 95. Es decir, que Cuba permaneciera en las manos débiles de España hasta que llegara el momento más oportuno para apoderarse de la perla de las Antillas, antes que Cuba pasara a manos de otras potencias que pudieran desafiar ese dominio norteamericano, es decir, Inglaterra, Francia. ¿Qué sucede? Que durante la guerra 95 se espera paciente, ya se empieza a volver de alguna manera impaciente, ya Estados Unidos no era igual, de alguna manera, es decir, ya había pasado todo el periodo de reconstrucción, después de la llamada guerra civil, empieza de alguna manera a verse los rasgos del naciente imperialismo norteamericano. Cuba, de alguna manera ya, es decir, había pasado a ser colonia económica o como se dice, ¿no? Estados Unidos era la metrópole económica de Cuba, sobre todo aunque era política, sí era la metrópole económica. En los años 80, por las inversiones, porque Estados Unidos se convierte en el principal mercado y Cuba al mismo tiempo también el principal mercado para los productos norteamericanos. Es decir, el dominio económico de los Estados Unidos supera a España ya en los años 80. Y entonces eso también va a tener una influencia marcada durante la guerra del 95. Cuando estalla la guerra, el presidente era Grover Cleveland, el demócrata. Y bueno, por supuesto, adopta la misma línea de rechazar la independencia cubana y declarar una falsa neutralidad. Porque esa neutralidad al final era a favor de España. Después, en el año 97, bueno, lo sucede McKinley, que McKinley se iba a presionar aún más a España porque hiciera reforma. Incluso se le empieza a pedir la autonomía, que lo interesante es que ellos exigen todo el tiempo que se aplique la autonomía en la isla y después empiezan a criticarla. Es decir, ya el desiderátum estaba establecido, que era intervenir. Es decir, van a utilizar pretextos tras pretextos, pero el fin ya estaba decidido desde mucho antes. Un golpe importante. Incluso varios intentos de compra, ya en la etapa de McKinley, hacen varios intentos de compra que fracasan. Y bueno, todo el mundo conoce la historia, ¿no? El final de esta historia, ¿no? Esta historia del 98. ¿No? Pero siempre hay un momento que hay que señalar, que es ese fracaso de la Fernandina, porque como se decía, marcó
el comienzo de la guerra. Es decir, parecía, Martí llegó a estar frustrado incluso por ese fracaso y marcó un poco la impronta del inicio de la guerra, ¿no? Exactamente. Bueno, la historia también de la agencia Pinkerton también ha sido de alguna manera abordada, como incluso Goyazo le criticaba a Martí la manera tan compartimentada en que manejó todo este plan de alzamiento, concentrado en decir lo que se le llamó el plan de la Fernandina, y decía que Martí veía espías por todos lados, es decir, espías españoles y espías de la agencia Pinkerton. ¿Qué sucede? Que el gobierno norteamericano, es decir, Horacio Rubin, reclama, es decir, esos pertrechos militares que habían sido confiscados por el gobierno norteamericano. El fiscal general, después de un proceso largo, o no tan largo, de un tiempo de un mes quizás, no llega al mes, el fiscal general señala que no hay ningún tipo de problema con esos pertrechos militares, y sin embargo el presidente Cleveland dice que no, que tienen que permanecer confiscadas esas armas. Es decir, el gobierno norteamericano también tuvo que ver mucho en el fracaso de este plan, que fue un plan bien pensado por Martí. Y mucha razón tenía en cuidarse de los espías. Que fue un fracaso desde el punto de vista militar, pero desde el punto de vista de la divulgación y de la repercusión que tuvo por su magnitud, porque los cubanos mismos emigrados, los cubanos en la isla y las mismas autoridades españolas no se imaginaron que este plan tuviera tanta magnitud, y desde el punto de vista político e ideológico, sin embargo, tuvo un buen impacto, ¿no? Esos son parte, yo creo, también de los elementos que hay que tener en cuenta cuando se habla de la historia del 95, cuando se habla de la historia de Cuba y de la historia presente que estamos viviendo. Como elementos ideológicos y también como la gran potencia de esta región, pues influyeron en los destinos de aquella contienda libertaria iniciada por Martí. Les propongo que siga con nosotros en los minutos finales. Por supuesto, estaremos hablando de la impronta de ese 24 de febrero, lo que dejó para la historia de nuestro país y lo que sigue marcando en el presente de nuestra nación. José Martí empeñó todo su esfuerzo en esta guerra necesaria de 1895. No llegó a ver el final de la guerra. Fue una muerte prematura y ella, sin duda, decidió también los destinos de aquella contienda. Pero el 24 de febrero de 1895 sigue siendo para los cubanos una fecha de combate, una fecha de estar siempre pensando en la patria y en sus destinos, doctor Torres Cuevas. ¿Cómo usted concibe ese 24 de febrero? ¿Cómo lo sitúa dentro de la historia de nuestro país? ¿Y qué lecciones deja para el presente de la patria? Bueno, gracias, Landy, por esta posibilidad de hablar aquí en esta mesa redonda con mis queridos colegas. Yo diría que el 24 de febrero no solo lo tenemos que ver como una fecha nacional, sino como una fecha también internacional. Porque alrededor de este momento que se inicia el 24 de febrero del 95, estamos hablando del inicio de un proceso, pero también de la culminación del proceso de preparación del que hablaba Ibrahim, de todo lo que significó la preparación de esa guerra y sobre todo lo que significó unir a tantas personalidades complejas, importantes para la guerra, pero que al mismo tiempo tenían puntos de vista, que todos eran patriotas, pero patriotas con visiones a veces diferentes de cómo lograrlo. Algo que se decía aquí, el cómo lograrlo. Y a mí me gusta casi siempre cuando hablo del 24 de febrero del 95 hablar de la revolución del 95, no solo de la guerra. La guerra es el medio por el cual se lleva a cabo esa revolución, pero lo esencial es lo que se ha estado planteando aquí en la mesa, que es el profundo cambio que en todos los sentidos, la profunda revolución que llevaba implícita el momento del inicio de la guerra. Incluso Martí fue muy cuidadoso siempre en la idea de que la república naciera en medio de la guerra. Es decir, no se trataba de ganar la guerra y después vamos a construir la república, sino que la república debe ir formándose, desarrollándose
en la medida en que se va desarrollando, porque es una forma de ir formando una conciencia ciudadana, no solo militar. Por eso es tan importante también lo que es no solo el aspecto militar, sino el aspecto, digamos, legal, jurídico, el aspecto normativo de lo que va a ser la guerra, que ya había sido un ejemplo lo que había pasado en el 68, cuando se hace la constitución de la constitución de Weimar. Y ahora la idea central es constituir la república con su constitución. Por supuesto, alrededor de esa constitución hay un debate. ¿Qué forma o cuál es la constitución más práctica para ese movimiento que nace? Pero independientemente del debate y de las distintas corrientes en que se discute el texto constitucional, yo diría que lo más importante era el hecho de que Martí había logrado dar no solo una unidad en los objetivos fundamentales, sino una visión de la nueva república, que no era como la habían visto en el periodo de la Guerra de los 10 años. Y esto tiene mucho que ver con algo que me parece que es trascendente y a veces no lo hemos visto así. Es decir, la revolución del 95 en Cuba está dentro de un ciclo revolucionario latinoamericano. Es Alfaro en Ecuador, es la revolución mexicana del 10, un poco más tardía, es las guerras entre liberales y conservadores en Colombia, es el movimiento en Costa Rica, el movimiento en Centroamérica. Es decir, hay todo un amplio movimiento en el cual la guerra de Cuba es decisiva. La guerra de Cuba se convierte en un referente, pero no ya solo para América Latina, se está convirtiendo en un referente en Europa. En Italia va a surgir el Comité por la Independencia de Cuba. En París va a surgir la República Española, el periódico que va a dirigir Domingo Figueroa Caneda, que es el equivalente a Patria en Europa, que se edita en español y en francés. Y en todo está convergiendo una idea central. Bueno, en Europa hay un problema, es la Europa monárquica, centralmente, es la Europa de lo que pudiéramos llamar los grandes imperios y las grandes coronas y las grandes religiones unidas a esos imperios y coronas. Pero esto, lo que se está viendo en Cuba, y por eso quizás valdría la pena sacar el número de extranjeros que pelean en la guerra de Cuba y su procedencia. Vamos a encontrar rusos, húngaros, vamos a encontrar franceses, vamos a encontrar españoles, porque también hay un fenómeno. En la guerra de Cuba también se están decidiendo las autonomías españolas. Y hay un catalán como Miró Argenter, medio anarquista, que pasa a ser un hombre de la guerra, está en el Estado Mayor de Antonio Maceo, y en el Estado Mayor de Antonio Maceo está el coronel Ortega, que después va a ser uno de las figuras importantes en el alzamiento liberal en Colombia, colombiano. Es decir que es un momento trascendente porque por un lado está todo este flujo de lucha que está cerrando el siglo XIX y abriendo el XX, de lucha, digamos, bueno, es el llamado radicalismo republicano, es decir, la división de los liberales entre radicales y liberales conservadores, llamémoslo así. Y por otra parte, están haciendo también las grandes fuerzas que van a ser importantes en el destino del siglo XX. Yo diría que esto que Martí está tratando de lograr con el movimiento independentista de Cuba es también la previsión de esa fuerza más que significa los Estados Unidos, con algo que ya se comentaba, ya en esta época ha pasado la reconstrucción de la guerra civil. Están en una fase industrial y financiera, pasa ya prácticamente a capital financiero, y sobre todo desde el punto de vista militar es la teoría del sea power o poder marítimo,
que es la comprensión de que Estados Unidos para conquistar necesita tener los mares. Y la guerra de Cuba para ellos es una tentación en cuanto a dejar que España se desgaste y golpear a Europa por su flanco más occidental y más débil. Eso por supuesto también tiene que ver con ese final de la guerra, aquella batalla naval de Santiago de Cuba. Exacto, ¿no? Y la de Hawái, porque ellos consiguen el objetivo, para mí, más importante que tuvo para los Estados Unidos, son dos cosas diferentes. Por eso Emilito Roy crea el concepto de guerra hispano-cubano-americana, no guerra hispano-americana. Aunque en esto hay que decir que hay que tener cuidado, que son dos guerras diferentes. La cubano-española es una guerra de liberación nacional y la hispano-americana es una guerra de potencias imperiales. Pero lo importante es que con ese golpe que le da Estados Unidos a España, al final están golpeando no solo a la Revolución Cubana, no solo a la Revolución de Martí, no solo es abrirse las puertas hacia América, sino que están abriéndose las puertas al Pacífico con la conquista de Hawái. Están amenazando ya su entrada en Asia y al sur de América. Y con esto, de hecho, Europa, si esto es lo mismo a la guerra de 1905 entre Japón y Rusia, los dos extremos de Europa han sido golpeados y Europa ha perdido la hegemonía mundial frente a dos potencias nacientes que son Estados Unidos y Japón. Y Cuba estuvo en el centro, primero del movimiento revolucionario que se gestó en toda esta zona, que va a tener en la Revolución Mexicana una continuidad, y por otro lado es el nacimiento de los imperios, o de los dos de los imperios que le ponen fin a la hegemonía de Europa, que es un detalle que pocas veces destaca, pero a partir de ese momento esos dos imperios van a ser los que van a discutir a lo largo del siglo XX el dominio de nuestra América y de otros continentes. Si fuera a definir para nuestra historia de hoy, para nuestro presente, el legado más importante que dejó aquella labor de unidad de Martí. Bueno, ante todo yo diría que es imprescindible. Lo fue entonces, lo es hoy y lo será siempre. Porque estamos hablando de un país cuya potencia realmente es el hombre. Es la formación, la identidad y las definiciones que tiene el cubano como principios fundamentales, que son la soberanía, la independencia y sobre todo la identidad nuestra, que tanto hay que... Lo primero es la cultura. Nuestra base política es nuestra base cultural, y la cultura vista como el modo de ser y hacer de un pueblo, ¿no? En otro sentido. En ese sentido yo creo que el 24 de febrero, para marcar un día, el día en que se inicia la Revolución del 95, 24 de febrero, es hoy también, es el mismo reto ante fenómenos que pueden haber cambiado sustancialmente en su forma y en su fuerza, pero que tienen algunos contenidos que, como decía nuestro colega, sigue habiendo anexionistas y sigue habiendo autonomistas, pero sobre todo tenemos un pueblo profundamente independentista, soberano y de justicia social. Ese es el gran momento, por supuesto, y es el gran reto, la gran lección que nos deja aquella guerra necesaria iniciada por Martí, en la que unió a generaciones de cubanos y en la que emprendió ese camino por la independencia definitiva que al fin después pudimos conquistar los cubanos. Es un acercamiento a un acontecimiento que tiene muchísimas lecturas y que tendremos que seguírselas dando a lo largo de nuestra historia. Será este un año también de varios aniversarios que nos permitirán profundizar en ese pensamiento y en esa realidad de aquel momento, que debemos trasladarla hasta nuestras realidades de hoy. Le agradezco muchísimo a la Academia de Historia de nuestro país por habernos permitido esta lectura del 24 de febrero de 1895, y quiero despedirme con nuestras imágenes del día, de esos héroes de hoy, de los que esta tarde fueron condecorados con la
la estrella de héroes de la República de Cuba. Gerardo, Antonio, René, Fernando y Ramón, los héroes de estos tiempos, los que también nos dicen que nuevas batallas nos quedan todavía. Muy buenas noches.